Muy buenas tardes a todos, los presentes y los que nos están viendo a través de la página web. Queremos, en nombre de María Patricia Marín y yo, darles nuestros agradecimientos por habernos invitado esta tarde acá, tanto a la SAI como a su presidente Martín Alonso, que hacía rato no lo veía, lo mismo que a Francisco Restrepo, quien fue como el que nos dio esa idea de acompañarlos aquí esta tarde. Vamos a hacerles una presentación un poco de la historia de Medellín cultural y del teatro. Luego pues contarles, digamos, cómo es nuestra programación, cómo ha sido nuestra programación. Algunos detalles del incidente que tuvimos el año pasado y detalles de cómo vamos hacia adelante, cómo es el futuro y cómo es la programación hacia adelante. Medellín Cultural realmente nació de una iniciativa del alcalde de Medellín en el año del tricentenario, Federico Moreno Vázquez. Él pensó que era interesante que se juntaran una serie de personas y crearan una compañía, una empresa, una entidad que fomentara la parte, digamos, cultural de la ciudad. Entonces así fue como el 4 de agosto de 1975 se reunieron las siguientes personas: José María Acevedo, Juan Gómez Martínez, Sergio Mejía Chavarría, Rafael Vega Bustamante, Fernando Mora Mora, José Gutiérrez Gómez, Jaime Olarte Restrepo, Fabio Echeverri Correa, Vicente Uribe Rendón, Iván Correa Arango, Darío Moreno Restrepo, William Jaramillo Gómez, Alberto Espina, Alfonso Mora de la Hoz, Gabriel Fernández Jaramillo y el alcalde Federico Moreno Vázquez. Inmediatamente que se fundó la compañía se le crearon estos objetivos: fomentar, estimular y orientar y coordinar la actividad cultural de la ciudad de Medellín. Una cosa sumamente amplia y general que después se vino a puntualizar un poco más. Se eligió una primera junta directiva con principales José Gutiérrez Gómez, Vicente Uribe Rendón, Alfonso Mora de la Hoz y Gabriel Fernández Jaramillo, y suplentes Federico Moreno Vázquez, Fernando Mora Mora, Jaime Olarte Restrepo e Iván Correa Arango. Es interesante anotar que de estos fundadores realmente solo quedan vivos José María Acevedo, Juan Gómez Martínez y el alcalde de esa época, Federico Moreno Vázquez. Se designó como primer presidente o director de la asociación al ingeniero químico César Palacio Londoño. Poco después ingresaron a la asociación otras personas que fueron muy importantes en el inmediato futuro y por eso quiero mencionarlas: Pedro María Botero, Jorge Pérez Vázquez, Fernando Uribe Senior y Roberto Hoyos Castaño. También un poco más adelante se complementaron los objetivos con los siguientes temas: 1. Apoyar la proyección de jóvenes talentos. 2. Colaborar con los productores de eventos artísticos. 3. Fomentar la cadena de producción artística con proyectos que involucraran estudiantes y docentes. 4. Presentar espectáculos locales e internacionales para múltiples segmentos de la población. 5. Generar empleos al desarrollar montajes y producciones nacionales. Y 5. Formar público. Formar público se ha vuelto una de las, digamos, principales tareas de la Secretaría de Cultura actualmente. De manera que esto, 40 años después, ha tomado, digamos, un énfasis importante.
A mí no me tocó esa época en la junta directiva, yo entré tal vez unos 7 años después de la constitución de la institución, pero sí me tocó al principio cuando estaba ya pensando en lo que les voy a contar aquí enseguida. Rápidamente se desarrolló un nuevo objetivo, que era el de un nuevo teatro para la ciudad. La ciudad había tenido 2 teatros tradicionales que después del Circo España fueron los que hicieron los espectáculos públicos de Medellín en la primera, digamos, la primera parte del siglo XX, que fueron el Teatro Bolívar y el Teatro Junín. Esos teatros ambos estaban derruidos y la ciudad ya tenía el Pablo Tobón, pero se pensaba que debía tener algún teatro, digamos, de más significación. Medellín había tenido una alta importancia relativamente, a pesar pues de su localización en la primera mitad del siglo, porque había tenido una serie de asociaciones privadas que habían traído espectáculos importantes a la ciudad, tanto de ópera como de ballet, de teatro y de música con conciertos. Pero hacía falta el teatro. Entonces, con eso en mente, vino el tema de tratar de recolectar fondos para poder hacer alguna cosa. En eso había una idea, o surgió una idea de utilizar unos bonos del Banco Central Hipotecario de destinación especial. Estos bonos eran de obligatoria suscripción por parte de las empresas, pero estaban destinados a volver, digamos, al Estado, pero no utilizarse en otra cosa. Sin embargo, hubo entonces como una especie de movimiento que contó con la colaboración de mucha gente, entre ellos el presidente López Michelsen, el ministro de Hacienda Rodrigo Otero Montoya, los parlamentarios antioqueños, y entonces se llevó al Congreso una ley, un proyecto de ley que le daba a Medellín Cultural los beneficios de esos bonos del Banco Central Hipotecario. Ese proyecto de ley hizo su trámite por el Congreso con la coordinación de uno de los asociados de Medellín Cultural, William Jaramillo Gómez, quien era en esa época el presidente de la Comisión Tercera de la Cámara. Entonces pasó el proyecto y entró pues a hacerse, digamos, la campaña para recoger esos bonos. Entidades de Barranquilla, Bogotá, Cali, Manizales y Medellín donaron sus bonos. 805 entidades donaron esos bonos. La gran mayoría eran entidades de Medellín, 758. Con esto se puede ver claramente que en Medellín prácticamente todas las empresas que tenían bonos los donaron para el Medellín Cultural, porque pues 753 es un número relativamente pues, muy grande para la ciudad en ese momento. Pero es destacable el hecho de que también hubo bastantes empresas de Bogotá y algunas de Barranquilla, Cali y Manizales que también donaron sus bonos. Vale la pena también indicar que en ese periodo, digamos antes del teatro, Medellín Cultural auspició la presentación de 164 espectáculos de ópera, ballet, teatro y conciertos. En la época que no estaba todavía el teatro y lo hacía en los teatros que había en la ciudad, especialmente pues en el Pablo Tobón.
Hablemos ahora un poco de lo que es el teatro propiamente dicho. Cuando se tuvieron estos recursos, inmediatamente se pensó en comprar un lote. Para esto se le encomendó a Habitar y a Integral el hacer el estudio de la localización del teatro. Ellos recomendaron el sitio de la Alpujarra, en donde está hoy el teatro, que era en esa época propiedad de Valorización Municipal. Entonces se hizo el negocio con Valorización y con los fondos recibidos de la donación de los bonos, se compró el lote que tiene hoy en día el teatro, que es un lote de 19.000 metros cuadrados. Inmediatamente también se contrató con Oscar Mesa la parte de arquitectura, los diseños del teatro. En ese momento ya era Ariel Escobar el director de Medellín Cultural y a su vez ocupaba, digamos, la posición de ser como el coordinador de la construcción que se estaba llevando a cabo. Con lo que fue esa parte de la comprada del lote y digamos los estudios, realmente se utilizó gran parte del dinero que se había recogido de los bonos. Entonces habría que conseguir el dinero correspondiente a la construcción. Esto hay que abonárselo al doctor José Gutiérrez Gómez. Él se empeñó en convencer a su amigo Rafael Gama, en esa época gerente del Banco de la República, de que el banco hiciera una donación para la construcción de la obra. Rafael Gama alcanzó a tomar la decisión que después respaldó el siguiente gerente, Hugo Palacios Mejía, y el banco donó los fondos para la construcción de la obra. Fue difícil lograr convencer al banco porque el banco acababa de terminar, hacía unos pocos años había terminado el teatro Amira de la Rosa en Barranquilla. Y con el teatro Amira de la Rosa le había sucedido algo que el banco estaba muy preocupado, y era que al terminarlo prácticamente no se lo habían recibido, sino que se había tenido que quedar con él. No sé si todavía lo tendrá, pero el caso es que le estaba tocando operar y, digamos, mantener el Teatro Amira de la Rosa, y el banco no quería eso. Medellín Cultural le hizo todas las promesas y juramentos del caso de que no iba a suceder eso con ellos, y realmente así ha sucedido, así ha pasado. Yo ingresé a la Junta Directiva de Medellín Cultural en el momento en que estaban empezando a hacerse los diseños. Primero se recibieron, digamos, como el primer anteproyecto, que era un teatro para 2.500 personas con 2 balcones. Ese teatro se consideró desde un punto de vista demasiado grande, y desde otro punto de vista, digamos, muy realista, que no nos alcanzaban los fondos para hacerlo. De manera que se hizo una reconsideración de ese diseño y se llegó al teatro que se tiene hoy en día, con una capacidad ya no de 2.500, sino de 1.634 personas, y no 2 balcones, sino un balcón. Además, en general, las dimensiones todas se redujeron un poco. Con esto se contrató entonces la construcción, se contrató la parte de la estructura con concreto y la parte de la mampostería y acabados con AEA. Y el 19 de febrero de 1987
con un concierto con la Orquesta Sinfónica de Antioquia y la dirección de Sergio Acevedo, se inauguró el Teatro Metropolitano de Medellín. Eso fue hace un poco más de 30 años. Es importante anotar que le hemos cumplido al Banco de la República. Durante estos 30 años no se le ha pedido un centavo para la operación del teatro. Más aún, Medellín Cultural es una entidad privada que no tiene aportes permanentes de nadie. Solo pues la entidad promueve sus propios espectáculos y arrienda el teatro a empresarios. Y recibe algunas ayudas del municipio, del Ministerio de Cultura, de fundaciones, de empresas y de personas. Pero realmente es una entidad que es de carácter absolutamente privado. Ha logrado mantener durante todos estos años unas finanzas sumamente sanas y podemos decir francamente con bastante orgullo que ya llevamos por lo menos, María Patricia, por lo menos 12 años sin prestar un centavo en un banco. Más, tal vez 15, por ahí 15 años. Es decir, para una entidad de este tipo, ese es un logro importante en todos estos años. El teatro entonces tiene una platea para 1.262 personas, un balcón para 373 personas, para el total, como habíamos dicho antes, de 1.634. Tiene 114 sillas que son de donantes. Este fue, la verdad, pues una idea muy original de la Junta, que vendiéramos sillas, que son como abonos que se compran anualmente de todos los espectáculos del año, y realmente esto nos ha ayudado muchísimo en todos estos años en la financiación de la administración del teatro. El teatro está diseñado acústicamente para una orquesta sinfónica. Es un teatro grande, que no es el óptimo para lo que es teatro. Por eso estamos empeñados en construir una segunda sala que con unos 500 espectadores nos permita tener, digamos, en una forma más efectiva, espectáculos de tipo teatral, música de cámara, conferencias, cine, etc. Realmente queremos convertir el teatro en una zona cultural. Es decir, que de lo que es hoy en día, el teatro se convierta en una zona cultural que tenga 2 salas, plazoleta abierta para espectáculos que ya hemos empezado a hacer recientemente, sala de ensayos, salas para reuniones y presentaciones y complementos como cafetería, un buen parqueadero y sitios de encuentro. Hasta el momento, en estos primeros 30 años, el teatro ha tenido, o hasta diciembre de 2015, el teatro ha tenido 5.074 eventos, para un número de asistentes de 4.279.000. Y un número de eventos de Medellín Cultural propiamente dicho de 933, con 760.000 personas asistentes a los espectáculos de Medellín Cultural. María Patricia más adelante les va a hacer una presentación de cómo ha sido la programación y cómo lo vemos hacia adelante ya en más detalle.
Quiero hablarles ahora del incidente del año pasado. El teatro ha tenido un programa de mantenimiento permanente durante sus 30 años de existencia. Con ese programa de mantenimiento se han cambiado tapetes, telones, reparado silletería, tablado del escenario, se han cambiado muchísimas piezas de la estructura en la parte, digamos, frontal. Se ha hecho absolutamente el mantenimiento necesario, tanto que si uno ve el teatro realmente lo ve, no le ve los 30 años realmente por ninguna parte. Dentro de ese programa de mantenimiento, en el año 2015 se contrató un estudio detallado del estado de las estructuras que soportan la tramoya en el módulo norte el módulo norte del edificio, o sea, donde está el escenario. Estas estructuras, 4 en total, están a más de 20 metros de altura y son sumamente difíciles de revisar. En este estudio, que requirió, digamos, la contratación de grúas de un brazo muy alto, se incluyó la revisión con rayos X del espesor de las estructuras. A mediados de febrero se recibió el resultado de este estudio, que indicaba que las 4 estructuras estaban severamente afectadas por la corrosión, especialmente en la parte tubular de las estructuras y en los nodos de esas estructuras. Yo creo que es bueno explicar un poco cómo eran, mejor dicho, esas estructuras. En esa época, en Medellín, cuando se hizo el teatro, no se conseguían los perfiles, digamos, en I, que hoy en día pues son, digamos, lo más normal de una estructura. Entonces, para esto se diseñó una estructura tubular que lo que se hacía era que se cogía una lámina y se doblaba y se le ponía un cordón de soldadura donde se unían los dos extremos de la lámina. Estas estructuras estaban colocadas pues a la intemperie y realmente estaban sujetas pues a todos los eventos atmosféricos de la ciudad, especialmente de la lluvia. Resulta que las estructuras, de pronto la soldadura no estaba hecha lo mejor posible, o de pronto no era absolutamente continua y quedaban huecos, y lo que pasa es que el agua se penetraba por los tubos hasta llegar al nodo en donde se depositaba, y había una pequeña piscina interior de agua. Esto fue haciendo una labor de corrosión interna que no se veía de afuera. Yo les digo con toda claridad, cuando se bajaron las estructuras, yo me puse a mirarlas y decía, pero esto realmente no se ve mal. Entonces tenían algunas cositas que se alcanzaban a ver, pero no se veía mal, pero apenas se destrozaron las estructuras para sacarlas del sitio. Era impresionante ver cómo la lámina, al llegar al nodo, se había venido debilitando hasta volverse prácticamente una cuchilla. Entonces, esto fue lo que se encontró con el estudio de rayos X, que mostró el espesor de esas estructuras. Inmediatamente se conoció esto por parte de una comisión que tiene el teatro, digamos, con un carácter técnico. La comisión hizo citar la junta directiva y la junta directiva inmediatamente ordenó el cierre del teatro a partir de ese momento, para protección de los artistas y protección del público en general. Eso fue muy casualmente, pues, el día de los 29 años
de operación del teatro el 19 de febrero. Se designó entonces un equipo técnico para hacer la labor de encontrar la solución. Ese equipo técnico, que lo tienen ustedes aquí a la vista, estaba, digamos que en primer lugar hablemos de los diseñadores, de los calculistas, que eran Simétrica y Castañeda Muñoz. Simétrica, Osvaldo Jaramillo, fue el calculista de la solución, y Freddy Castañeda fue como el especie de revisor interventor de la parte estructural. Joint and Welding fue el que hizo los estudios y las partes de rayos X y esa parte de ciertos detalles muy específicos del trabajo. Obras Civiles, una empresa que nos ayudó mucho con ideas muy interesantes al respecto, y entonces se definió también desde el principio que Estaco iba a ser el constructor de las estructuras y que con concreto nos iba a hacer el trabajo civil. Al mismo tiempo, Jaime Horacio Londoño e Intervé nos hizo la gerencia del proyecto y la interventoría. Entonces, con este equipo técnico se empezaron a mirar alternativas. Se miraron tal vez 4 alternativas antes de tomar una decisión. Fue una época muy difícil porque nadie tenía la solución perfecta y el teatro estaba cerrado. Y queríamos pues tener ese cierre lo más corto posible. Pero pues el equipo trabajó en una forma muy intensa y llegó a una solución que recomendó, que consideraba la construcción y montaje de unas estructuras provisionales que se anclarían en la parte, el módulo norte del teatro tiene 4 grandes columnas de concreto, que están forradas en mampostería, pero son columnas de concreto. Entonces, en estas grandes columnas se anclaría una estructura que se diseñó y fabricó especialmente para sostener el teatro en esa parte. A través de las estructuras se colocarían y a través de un proceso con gatos muy sincronizados se le traspasaba la carga que sostenían las estructuras, digamos, del problema a estas nuevas estructuras provisionales. Una vez que la carga estuviera sobre las estructuras provisionales, se quitaba la estructura averiada, se bajaba y se reemplazaba con otra estructura nueva de la misma forma, pero de perfiles en I. Es decir, no queríamos repetir el aspecto de los perfiles tubulares. Entonces, tal vez si ustedes lo pasan por el teatro y lo miran, se ve un poquito distinto, pero en nuestro concepto hasta se ve mejor. Arquitectónicamente se conservó la solución, pero la estructura, esta nueva que se puso, era una estructura que ya no tenía ese problema de corrosión del otro, además de que se le dieron una cantidad de baños de pinturas y cosas especiales para evitar eso. Una vez que se hubiese cambiado la estructura por la nueva, entonces se volvía a traspasar con ese proceso de gatos la carga nuevamente a las estructuras ya nuevas y se retiraba
la estructura provisional, se resanaban la mampostería y vuelve el teatro ya a su estado, dijéramos, original. Ahí se alcanzan a ver un poquito como las sombras, o los claros de la mampostería de las torres, donde se resanó la mampostería. Pero el teatro conservó sus características absolutamente en una forma total. Oscar Mesa había sido pues muy enfático en que deberíamos tratar de mantener el teatro, digamos, con su arquitectura inicial. Este proceso duró prácticamente un año, desde el momento en que se hizo la solución hasta cuando se terminó, prácticamente fue un año. Sin embargo, en noviembre, hacia mediados de noviembre, ya el teatro estaba sostenido, esa parte, digamos, del módulo norte estaba sostenido totalmente, entonces se hizo la nueva apertura hacia mediados de noviembre del año pasado. Simultáneamente con el proceso, digamos, técnico, se hizo un esfuerzo de consecución de fondos. Y no solo de consecución de fondos, sino de socialización del problema, es decir, contarle a la ciudad lo que estaba pasando. Se consiguieron recursos por una suma muy similar al presupuesto que se elaboró y que sumó aproximadamente 3.000 millones de pesos. Estos recursos se recibieron en contribuciones de fundaciones, empresas, asociados de Medellín Cultural, artistas y del público en general. Es muy de destacar y también del municipio de Medellín, me faltaba por anotar. Es muy de destacar dos aspectos ahí. El uno, la ayuda de las fundaciones, muy especialmente de la Fundación Sofía Pérez de Soto, y la colaboración de los artistas. Los artistas fueron impresionantes en la forma como se entregaron a tratar de lograr con nosotros el encontrar soluciones, donaron presentaciones absolutamente sin costo, y esto realmente nos dio como mucha fuerza, porque indicaba pues de que había un interés por parte de uno de los grupos pues más importantes, tal vez el más importante que tiene una cosa como el teatro. También es muy de destacar realmente la colaboración del público, que realmente hizo resaltar la importancia del teatro y de su localización. Fue una cosa que saltó muy a la vista de todo esto que hicimos. Durante todo este proceso también Medellín Cultural mantuvo su programación en otros escenarios. Ahora le cedo la palabra a María Patricia, que me toma aquí la palabra a partir de este momento. Repita, porfa, la pregunta para que lo escuchen en internet. Bueno. Doctor Germán, ¿qué síntomas se presentaban para ustedes contratar ese estudio de rayos X de la sustancia? ¿Qué había pasado? No, sencillamente lo contratamos porque no podíamos juzgar desde abajo
cómo estaban las estructuras. Por eso, pero queríamos saber cómo estaban, porque llevaban 30 años y pues era como tiempo de que se mirara, y además algo se alcanzaba a mirar, pues digamos de unos pequeños como brotes de corrosión, pero nada pues que fuera, digamos, preocupante, ¿no? Bueno, muy buenas casi noches ya. Un saludo para ustedes y para quienes nos ven en la web. Casi que, como dice el doctor Germán, empato yo aquí con una historia que significa un reto adicional a todo esto que él les acaba de contar de lo que vivió el Teatro Metropolitano en el 2016. Al reto técnico de la reparación de la estructura metálica se le sumaba un reto muy importante para la Asociación Medellín Cultural, y era el reto artístico. ¿Qué íbamos a hacer? Con una programación que ustedes entenderán, se programa hasta con 2 años de antelación. Todas las temporadas de las entidades culturales más importantes de Medellín se desarrollan en el Teatro Metropolitano, y también para nosotros era algo tremendamente delicado saber cómo íbamos a ayudar y cómo íbamos a mitigar la contingencia que el cierre del teatro traía, no solamente para los artistas, sino para la ciudad en general. Entonces, inmediatamente lo que hicimos fue reunir todas las entidades culturales y contarles lo que había pasado. Ellos son nuestros aliados, de manera que les contamos en qué estábamos, y gestionamos con nuestros teatros pares, el Teatro Pablo Tobón Uribe y el Teatro de la Universidad de Medellín, la posibilidad de trasladar estos espectáculos. Entonces, lo primero que hicimos fue ubicar las entidades diferentes a la Asociación Medellín Cultural, y lo segundo que hicimos fue ubicar los eventos de la Asociación Medellín Cultural. Ahí volvimos a nuestros orígenes. Durante 12 años la Asociación Medellín Cultural no tuvo teatro y programaba en otros escenarios de la ciudad, de manera que la Junta Directiva y la Administración decidimos retomar ese origen y enfrentar, digamos, el momento crítico de una manera muy positiva y también muy propositiva para otros escenarios de la ciudad, y fue así como nos fuimos a recorrer prácticamente todos los escenarios aptos para eventos escénicos y musicales, que fueron el Teatro de la Universidad de Medellín, el Teatro Pablo Tobón Uribe, el Teatro del MAM, el Auditorio del Colegio de la Enseñanza y el Auditorio del CES. Decidimos hacer una temporada internacional de música clásica, decidimos conservarla, pero de una manera reducida, porque pues entenderán que las características técnicas que tiene el Teatro Metropolitano no las ofrece otra sala en la ciudad. Entonces muchos de estos eventos sí o sí nos tocaba cancelarlos. Nos llevamos una versión reducida de esta temporada, y como les dijo el doctor Germán, también se presentó algo muy bonito y muy espontáneo de parte de los artistas, y es que se fueron sumando con llamadas donde nos decían: ¿cómo ayudamos al teatro? Les regalamos una función para que consigan fondos. Y entre llamada y llamada construimos una agenda que se llamó Artistas Unidos por el Metropolitano. También fue una agenda itinerante, ellos también estuvieron en todos los escenarios diferentes, y así fue como logramos tener un pilar de programación, primero para no fracturar la agenda cultural de la ciudad, que en Medellín tiene una particularidad, y es que las entidades culturales están siendo, digamos, lideradas por personas que son apasionadas de las artes. En casi todo el mundo, el ballet más importante es un ballet estatal, el teatro más importante, la ópera, todo es producido por el sector público. Nosotros no, nosotros tenemos una cantidad de apasionados de las artes que se han dedicado toda su vida a entregarle a esta ciudad una programación. De ahí que lo reuniéramos y les dijéramos: pues señores, los que organizamos la agenda cultural más importante, estamos acá, no la fracturemos, hagámoslo, que la ciudad no pierda el pulso cultural porque el Teatro Metropolitano está cerrado. Entonces, en medio de todo, ese fue uno de los retos más importantes desde el punto de vista artístico, y creo que entre todos lo sobrellevamos bastante bien para que la ciudad y la audiencia no se fuera a ver perjudicada. Esto motivó mucho a los demás teatros, primero, a instituir sus propias programaciones, donde Medellín Cultural salía, iba enseñando un poco, no solamente pues como de su criterio de programación, sino de todos los aspectos logísticos que implica el desarrollo de un evento. Entonces, fuimos sembrando también la semillita en muchos de estos escenarios, y adicionalmente logramos motivar unos públicos que de pronto, por no tener una programación constante, y en esto me refiero sobre todo a los auditorios como el del CES y del Colegio de la Enseñanza,
muchas personas de ahí se empezaron a movilizar en torno a la programación que Medellín Cultural les llevó. Esto creo que fue lo más importante desde el punto de vista artístico tras el cierre del teatro. Estuvimos 9 meses con el teatro fuera de operación y hacia el mes de noviembre de 2016 nosotros volvimos a nuestra casa con el teatro ya asegurado y con la mayor parte de los trabajos realizados, pero todavía faltando algunos trabajos, sobre todo de mampostería. Habitamos de nuevo el teatro, cumplimos con algunos de los compromisos que traíamos y pudimos desarrollar esa agenda de reapertura que incluyó 3 grandes eventos importantes de celebración a raíz justamente de esto, de volver a tener el teatro abierto. Llegamos a un 2017 donde se retoma de manera completamente normal la operación del teatro, con nuestra programación un poco retrasada porque, como les decía, los tiempos habituales de una programación en un teatro, sobre todo si son internacionales, exigen como mínimo un periodo de 2 años, y el año pasado estuvimos concentrados tuvimos todos nuestros esfuerzos puestos en la reapertura, en la consecución de los dineros que esto implicaba. Entonces retomamos este 2017 y aquí como que hago un paréntesis muy corto y es cómo retoma la operación un teatro, de qué vive un teatro. El doctor Germán les hizo un barrido muy rápido y antes de adentrarnos como en este mundo tan bonito y tan mágico de la programación, siempre hay una pregunta que hay que responderse porque también implica retos permanentes y es de qué vive el Teatro Metropolitano. El Teatro Metropolitano, como lo dijo el doctor, es una entidad privada sin ánimo de lucro y es el único teatro autosostenible 100% que tiene Colombia. Nosotros no dependemos de aportes ni del gobierno local ni del gobierno nacional. Los recibimos, por supuesto, pero los recibimos después de que presentamos proyectos, porque también cada 4 años hay intereses distintos, entonces cada 4 años tenemos que estar replanteando, bueno, cuál va a ser el proyecto de desarrollo cultural y cómo un actor tan importante como un teatro va a participar ahí. Entonces, siempre estamos presentando nuestros proyectos todos por convocatoria pública y adicionalmente contamos con el respaldo de algunas de las empresas del sector privado, básicamente algunas empresas del Grupo Empresarial Antioqueño, algunas fundaciones. Tenemos el programa de sillas de donantes, que es un programa desde que se fundó el teatro, existe desde que se fundó y sigue siendo para nosotros muy importante. Voy a complementar la idea del doctor Germán, porque es el único ingreso que nosotros recibimos como donación donde la destinación es libre. Y esa destinación desde hace 30 años ha sido justamente para el mantenimiento del teatro, porque no nos exigen impacto de audiencia, porque no nos exigen un logo en ninguna parte, porque simplemente son empresas convencidas de que al teatro le tienen que dar una mano para que ese edificio al que nosotros acudimos esté en perfectas condiciones, con una programación maravillosa y con una nómina al día, básicamente. Entonces, contarles eso, somos un teatro que nos toman como modelo en Colombia. Siempre que el ministerio quiere hacer algún proyecto específico, el Teatro Metropolitano está ahí porque ha dado muestras durante estos 30 años de autosostenibilidad, lo cual es bastante difícil en el área cultural. Y esos recursos que nosotros conseguimos cada año tienen que apuntar a 4 frentes específicos. El primero es el desarrollo de la programación propia, el cumplimiento de la misión de Medellín Cultural. El segundo es el mantenimiento y la permanente adecuación de las instalaciones, que también siempre nosotros tenemos que estar haciendo adecuaciones. Obviamente el cubrimiento de los costos de la operación y adicionalmente el apoyo permanente a los programas y a los proyectos de otras entidades culturales. Medellín Cultural tiene en su sede una cantidad de entidades, o sea, nosotros estamos avalando el proyecto de la Orquesta Filarmónica de Medellín, estamos apoyando a Danza, Concierto, estamos apoyando a la Orquesta Filarmónica de Medellín, estamos apoyando todos los festivales y las temporadas más importantes de la ciudad que ustedes encuentran acá. Reciben un apoyo importante en sus tarifas para el desarrollo de sus espectáculos y con muchos de ellos hacemos coproducciones y hacemos eventos especiales, porque si no es así, pues ellos tampoco podrían desarrollar sus proyectos. Entonces siempre ha estado Medellín Cultural detrás de estas grandes entidades que han podido construir agenda en la ciudad. Otros de los ingresos que vale la pena mencionar, aunque no son los más trascendentes, es
los espectáculos propios. O sea, nosotros tenemos una programación propia, que es la programación de Medellín Cultural, pero es una programación muy cultural, acorde con los lineamientos de la filosofía de la asociación. Entonces, ahí tampoco está la gran esperanza, pero por lo general siempre hacemos unos ejercicios bastante calculados para que el teatro no incurra en riesgos innecesarios. Bueno, contarles que tenemos para esa programación unos aliados muy importantes, y aquí yo menciono uno que es la Biblioteca Luis Ángel Arango. Si bien es cierto que nunca el Teatro Metropolitano volvió a tocar las puertas del banco para que se le dieran aportes económicos, sí lo es que somos unos grandes aliados en materia de programación. Ustedes saben que la Biblioteca Luis Ángel Arango es un programador de música clásica exquisito de este país, que tiene una experiencia de más de 40 años, y con ellos tenemos alianzas de programación muy importantes. También con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, es nuestro par en Bogotá. Muchas de las actividades que ellos presentan allí las traemos con gran esfuerzo a nuestro teatro para que la ciudad los tenga. Y tenemos otras entidades, los consulados, las embajadas, el Centro Colomboamericano, la Alianza Francesa. Cada año cambian, pero por lo general ese es el marco general de las entidades que apoyan y respaldan el desarrollo de la programación de Medellín Cultural. La estructura de programación es importante aclararla. Yo les hablo a ustedes de los eventos propios de Medellín Cultural, y vale la pena resaltar que no toda la programación que se presenta en el Teatro Metropolitano es organizada por Medellín Cultural o es promovida por Medellín Cultural. Para nosotros los arrendamientos siguen siendo también una fuente de ingresos y sigue siendo el equipamiento cultural por excelencia de la ciudad, de manera que no toda la programación es nuestra, gran parte de la programación es de entidades culturales, otra pequeña parte de empresarios del espectáculo y una mínima parte de empresas y de instituciones que hacen sus eventos en el teatro, y a quienes les exigimos que en su contenido tengan un evento cultural, porque al final esto también dinamiza un poco, digamos, el movimiento cultural de la ciudad, el movimiento artístico. Entonces, ¿qué son los eventos propios? Son los eventos que desarrolla la Asociación Medellín Cultural. Ahí los principales proyectos que tiene la Asociación Medellín Cultural son un concierto de aniversario anual, que es un concierto básicamente que siguió el modelo del concierto de inauguración del teatro. Es un gran concierto sinfónico coral donde tenemos las agrupaciones y los artistas colombianos más importantes y de mayor proyección internacional. Por ahí han pasado todas las orquestas de Colombia, todos los directores colombianos que nos han representado no solo en Colombia sino en el exterior, y también los principales solistas. Ese es como el evento consentido de cada año, ese es el evento con el que celebramos el cumpleaños del Teatro Metropolitano. Luego tenemos desde hace 13 años un programa bien importante que es la Temporada Internacional de Música Clásica Medellín Cultural. Este es un proyecto que surgió con el fin de convertirnos en uno de esos eslabones de la cadena de producción artística que se estaba generando y que se está generando en la ciudad. Tenemos muchos conservatorios y muchos programas de formación en música clásica formal y no formal. La red de escuelas de municipio, el Conservatorio de la Universidad de Antioquia, el Departamento de Música de la Universidad de AFIT, la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Entonces, la idea es que todos estos chicos que están en un proceso de formación encuentren en el Teatro Metropolitano una programación de primer nivel mundial, porque esto forja criterio, porque nosotros intentamos que con todos estos artistas se lleven a cabo clases, maestras y talleres para que le dejen a la ciudad mucho más que un concierto, mucho más que un evento, y para ser partícipes también como de la calidad en esos procesos de formación. Este es una temporada que cuenta con 18 conciertos, 12 conciertos son internacionales, en su mayoría de cámara, y tenemos 6 conciertos didácticos en familia, que lo que buscan es, de manera simultánea, ir formando un público apto para la apreciación y el disfrute de la música clásica. Entonces, esos conciertos son un fenómeno. Yo les quiero contar que nosotros casi nunca aforamos todo el teatro para la música clásica, para la temporada, sino que aforamos la platea. Pero el ciclo de conciertos didácticos ha tenido una acogida a la vuelta de estos 13 años tan grande que tenemos que aforar también el balcón y se nos queda gente por fuera. Hemos desarrollado unos proyectos que son pensados exclusivamente para la edad escolar y tenemos unos ciclos muy especiales que son
Por ejemplo, el ciclo de la música y el cine, donde estamos rescatando los clásicos del cine mudo. Tenemos música y caricatura, que también es algo que a los niños les atrae mucho. Casi todas las obras son comisionadas exclusivamente para esos programas que no exceden los 50 minutos. Entonces es un programa muy cuidado y que apunta, como les digo, a la formación de nuevos públicos para este género. Tenemos el Festival de Jazz Universitario y tenemos una línea de programación popular. ¿Qué es la programación popular? Son todos estos eventos que incluyen danza, ballet, una cantidad de géneros que sigue siendo muy circunstancial porque todavía el Teatro Metropolitano no tiene la capacidad de organizar a sus artistas en las fechas en las que quisiera. Estamos siempre sujetos a las giras que hay por Sudamérica. Eso sigue siendo para nosotros algo muy definitivo, nos tenemos que sumar a los recorridos que hacen los artistas por Sudamérica. Y tenemos, esa es básicamente como el macro de la programación de Medellín Cultural, que ya luego la miraremos en detalle cuando repasemos el 2017. Y tenemos la serie de los arrendamientos, que como les decía, básicamente obedecen a empresarios, a entidades culturales, y en la mayoría se contiene un evento cultural de índole local. Es importante contarles que el programa de formación de públicos que desarrollamos con la alcaldía busca incluir a las personas de estratos 1, 2 y 3 en toda la programación del teatro. Esto surgió hace algunos años cuando María del Rosario Escobar era la secretaria de Cultura y conversábamos de esto y le decíamos, Rosarito, es que el teatro tiene 1.634 sillas que no se están llenando. Entonces, ¿por qué todas las sillas que no están siendo completas en este momento, por qué no traemos personas que seguramente están interesadas en tener algún acercamiento con el arte, con la música, con las expresiones escénicas y no tienen cómo hacerlo? De ahí, forcejeando un poquito, nos metimos en el programa de formación de públicos donde no cabían los teatros, porque era exclusivamente diseñado para los museos. Entonces, buscamos la manera de presentar una propuesta donde nosotros garantizábamos el control de la boletería. Y el control de la boletería significaba que ninguna de las boletas que se entregaba fuera revendida, es decir, que no tuviera ni un mal uso ni que se quedara en desuso. Desarrollamos un pequeño proyecto piloto y en los 3 últimos años ha sido un proyecto absolutamente exitoso que no solamente nos siguen apoyando, sino que año tras año nos van incrementando el monto de un proyecto que, como les digo, ha sido bastante exitoso y que adicionalmente se ha complementado no solo con lo que tenemos en el concierto, sino con conversatorios y con talleres. Bueno, ahora sí les quiero contar, vamos a hacer un repaso de lo que va a ser nuestra programación del 2017. Joan, a mí me gustaría que te volvieras a la temporada. Bueno, vamos es para la temporada aquí. Bueno, esto, como les digo, es, digamos, la columna vertebral de la programación de Medellín Cultural, de la temporada internacional de música clásica. Este año tendremos de nuevo los 12 conciertos internacionales y los 6 conciertos didácticos. Cada año tenemos un concierto estelar donde presentamos un artista clase A, y este año aspiramos a tener a la violinista Midori. Hemos tenido en esa línea a Maxim Vengerov, a Misha Maisky, a Pinka Zuckerman, y la idea es eso, es tener esas leyendas y que de verdad nuestros jóvenes puedan tener un referente de primerísimo nivel internacional. Este es el ciclo del que les hablaba, el ciclo de los conciertos didácticos. Aquí vemos la música y el cine, proyecciones de clásicos del cine mudo con música en vivo. Tenemos la música y la caricatura con un gran caricaturista que se llama Javier Cobo, y tenemos un concierto, por primera vez vamos a apuntarle a un segmento que es el segmento de los bebés. Entre los 0 y los 3 años vamos a tener un espectáculo con un grupo teatral español y pues vamos a empezar también a acercar un poquito a los bebés y a sacar un poco a las familias de ese hábito de los centros comerciales los domingos. Yo creo que lo hemos logrado bastante bien y vamos a seguir trabajando por eso. Bueno, este año el teatro celebra sus 30 años de actividades y una de las consignas que tenemos en estos 30 años es de reforzar mucho el propósito de que sea un teatro integrador, de tener contenidos diversos que le apunten a todos los segmentos y a todos los públicos de la ciudad,
Destacamos de una manera muy especial el año cruzado Francia-Colombia. Tal vez muchos de ustedes se han encontrado con este ciclo porque no solamente es de teatro, sino que involucra muchísimas cosas, la parte académica, la parte de la literatura, hasta la parte gastronómica. Hay un intercambio cultural entre Colombia y Francia y uno de los escenarios para esto va a ser el Teatro Metropolitano. Vamos a abrimos con nuestro concierto de aniversario y ahorita tenemos una de estas fusiones que pretenden, como les cuento, una integración bien especial, que es Cru Peligroso Sinfónico. Vamos a juntar una de las agrupaciones de rap más importantes que hay en Colombia con la Orquesta Filarmónica de Medellín, dirigidos por Juancho Valencia, que acaba de ganarse un Grammy y también le acaba de ser conferida pues la Orden Don Juan del Corral por sus méritos artísticos. Listo. Vamos a tener KCO, este es un rapero también, ya van a entender más adelante por qué tanto rap este año en el Teatro Metropolitano. Luego vamos a tener el 8º Festival de Jazz Universitario, que es un espacio que hacemos con el Colomboamericano, donde nosotros abrimos la posibilidad de intercambio entre las agrupaciones locales de jazz y las agrupaciones de universidades norteamericanas. Calypso Rose es uno de los proyectos que trae el año cruzado Francia-Colombia, es una de las grandes artistas de Calypso que existe en el mundo y va a ser un gran privilegio tenerlas acá. También la compañía CAFIC de Francia, es una compañía de danza contemporánea. Esta la traemos en el marco de un evento muy especial que se fue gestando con los años, que se llama el evento Estelar Bancolombia. El banco nos comisiona uno de sus eventos culturales más importantes del año y nosotros lo programamos. De esa manera, Medellín ha tenido grandes figuras de la danza como Le Grand Ballet Canadien de Montreal, como hemos tenido también a Miguel Poveda, que es un cantautor bien importante. Ahora tenemos a la compañía CAFIC de Francia. El año pasado tuvimos a María Pajés, que fue uno de los eventos de la reapertura. Vamos a tener la Big Band Trópico con Juancho Valencia. Un concierto durante 2 noches con el cantautor colombiano Andrés Cepeda. Y vamos a tener un ciclo especial de formación de públicos que se llama Hip Hop al Metropolitano. En esa misión de apoyar todos los procesos de transformación social que tiene esta ciudad y que se trabajan desde el arte, muchos de ellos muy desconocidos, establecimos una alianza con una escuela muy importante que tiene esta ciudad que se llama 4 Elementos Escuela. Tiene su sede en Aranjuez y desde hace 16 años reciben a 300 jóvenes de manera gratuita para alejarlos de la calle. Y allí reciben formación en los 4 elementos del hip hop, que son el graffiti, los DJ, los MC y los b-boys, que son los que bailan una danza que se denomina el breaking. Nos pidieron un proyecto piloto de la alcaldía, presentamos y fue pues no solamente bien acogido, sino que también está siendo como modelo de otras, digamos de otros trabajos, no solo con museos, con teatros. Entonces, a raíz de esto es que vamos a tener la fusión que ustedes vieron al comienzo de Cru Peligroso Sinfónico, que es un concierto que vamos a tener dentro de 8 días, y vamos a tener un espacio, digamos, no convencional para el desarrollo de esta actividad. ¿Qué les vamos a brindar nosotros a estos jóvenes? Lo que por sí solos no podrían, que es una franja académica donde ellos van a tener los exponentes internacionales más importantes de cada uno de estos elementos y donde vamos a hacer talleres y conferencias para que ellos puedan dar un paso hacia adelante en esa formación. También vamos a tener la Fiesta Medellín Cultural. La Gran Fiesta Medellín Cultural surgió como el gran evento de celebración donde nosotros de manera simbólica hacíamos lo que habíamos prometido a todos esos donantes que les tocamos la puerta para que nos ayudaran con la reapertura del teatro. Les decíamos, ayúdenos a devolverles el teatro a la ciudad y a los artistas. Entonces lo que hicimos fue un programa de 4 días con casi todas las entidades culturales y artísticas de la ciudad, los que cabían por las condiciones técnicas del teatro y los que no cabían porque eran unas expresiones muy íntimas. Empezamos a poblar todos los sitios alternos del Teatro Metropolitano. Entonces construimos escenarios más pequeños donde nadie se los imaginaba, o sea, empezamos a utilizar una cantidad de espacios no convencionales que funcionaron bastante bien y que vamos a seguir
implementando año tras año. Eso fue una locura. Nosotros tuvimos la plazoleta, la poblamos, hicimos un escenario al aire libre, los eventos empezaban a las 10 de la mañana y terminaban a las 12 de la noche, hicimos una zona gastronómica, una zona de juegos de niños, y bueno, nos parece muy importante conservar un espacio para la ciudad, una fiesta de sano esparcimiento donde quepamos todos, donde estén todos los géneros y donde estén todos los artistas, de manera que este año le vamos a dar continuidad y la expectativa es que cada año la Gran Fiesta Medellín Cultural continúe. Bueno, y como decía el doctor Germán, creo que aquí el cierre de la proyección del teatro se visualiza como, bien lo dice él, como un gran centro cultural que esté dialogando con toda la zona, porque es una zona que está en una transformación que sabemos le va a traer muchísimas cosas muy buenas a esta ciudad, y que también se abra mucho más a la integración, que sea verdaderamente el teatro de todos. Ese es el propósito que tenemos, un gran centro cultural con unos contenidos que le toquen el corazón a todos los habitantes de esta ciudad. Muchas gracias.